Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas y en esta clase vamos a hablar sobre los hidratos de carbono, o también llamados glúcidos. Vamos a hacernos una serie de preguntas para ir conociendo los hidratos de carbono, y la primera es, ¿qué son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono son biomoléculas que están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Dónde podemos encontrar estos hidratos de carbono? Bueno, se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, pero nosotros los incorporamos al consumir alimentos provenientes de fuentes vegetales, como por ejemplo semillas secas de cereales, trigo, arroz, maíz, ¿sí? Leguminosas como las lentejas, las arvejas, frutas, azúcar de caña, miel, entre otros alimentos, ¿sí? Ahora, ¿tienen alguna función en nuestro organismo los hidratos de carbono? Y sí, tienen una función muy importante, y la función principal es la de proporcionar energía a nuestro organismo, y también además cumplen funciones estructurales. Entonces, en base a esto ya conocemos un poquito los hidratos de carbono, pero la siguiente pregunta que habría que responder es ¿cómo es un hidrato de carbono? Para entender un poco sobre la estructura de los hidratos de carbono, vamos a empezar por entender los hidratos de carbono más sencillos, que son los monosacáridos. Químicamente, estos hidratos de carbono se denominan como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Se preguntarán ¿qué es esto? ¿Qué son los polihidroxialdehídos y qué son las polihidroxicetonas? Para entender un poco más, vamos a analizar las palabras. El poli significa muchos. ¿Está bien? Polihidroxi significa que yo tengo muchos grupos hidroxilos. Los grupos hidroxilos son oxígenos unidos a hidrógenos. ¿Sí? Entonces este tipo de monosacáridos tiene muchos grupos hidroxilos y además tiene un grupo aldehído. Por otro lado, las polihidroxicetonas, también polihidroxi quiere decir que tenemos muchos grupos hidroxilos. Y además, este tipo de monosacáridos tiene en su estructura un grupo cetona. ¿Está bien? Vamos a ver a fondo la estructura química de los monosacáridos. Yo les conté que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ¿sí? ¿Qué es esto? Son cadenas de carbono, ¿sí? Yo dibujé acá cadenas de carbonos de 6 carbonos, ¿sí? Para dar ejemplos. Estas cadenas de carbono pueden tener en el carbono 1 o en el carbono 2 un grupo carbonilo. ¿Qué es un grupo carbonilo? Es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno. Ahora, el resto de los carbonos tienen grupos hidroxilos. ¿Por qué? Porque estos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, lo que les expliqué antes. Tienen un montón de grupos hidroxilos. Por eso se llaman polihidroxi. ¿Está bien? Y nosotros, por las clases anteriores que hemos visto, sabemos que el carbono necesita 4 enlaces para completar su octeto, ¿sí? Y ser estable. Nosotros en este caso vamos a completar los enlaces de los carbonos utilizando hidrógenos. Y ahí les presento los polihidroxialdehídos y las polihidroxicetonas, ¿sí? Ahora, en el caso de la izquierda es un polihidroxialdehído y en el caso de la derecha es una polihidroxicetona. Si ustedes se fijan, en el caso de la izquierda, en el carbono 1 se formó un grupo aldehído, ¿sí? ¿Cómo vamos a llamar a este tipo de monosacáridos? Vamos a llamarlos aldosas. ¿Está bien? Y en el caso de la derecha, se formó un grupo funcional cetona, que es lo que yo les había explicado antes. ¿Cómo vamos a llamar a estos monosacáridos? Como cetosas. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora, ¿qué vimos? Un poquito de la clasificación de los monosacáridos. Pueden ser aldo o pueden ser ceto, depende de su estructura química. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, hay otra forma de clasificarlo que la vamos a sumar a esta, de aldo o ceto, que es según el número de carbonos que tienen las cadenas de los monosacáridos. Si tienen 3 carbonos, se los denomina triosas. Si tiene 4 carbonos, tetrosas, 5 carbonos, pentosas y 6 carbonos, hexosas. ¿Dónde agrego esta nomenclatura? ¿Dónde agrego este nombre según el número de carbonos? Después del aldo o ceto, ¿sí? Entonces, en este caso, como tenemos 6 carbonos, lo que tenemos acá es una aldo hexosa en el caso de la izquierda y una ceto hexosa en el caso de la derecha. Primero nombro aldo o ceto y después nombro según el número de carbonos que tenga el monosacárido. ¿Está bien? Perfecto.
Ahora, por último, nos queda una clasificación más que la vamos a agregar adelante del nombre, ¿sí? Estos monosacáridos pueden pertenecer a la serie D o a la serie L. ¿Cómo vamos a saber si los monosacáridos pertenecen a la serie D o a la serie L? Porque tenemos que observar el anteúltimo carbono. ¿Qué tiene de especial ese anteúltimo carbono? Tenemos que mirar específicamente hacia qué lado se encuentra el hidroxilo del anteúltimo carbono. En este caso, como tenemos 6 carbonos totales, el anteúltimo es el quinto, y el hidroxilo en ambos casos va hacia la derecha. Por lo tanto, estos monosacáridos son de la serie D, pertenecen a la serie D. Hay algo curioso, y es que nosotros los animales solamente sintetizamos y metabolizamos principalmente, ¿sí?, hidratos de carbono de la serie D. ¿Está bien? Vamos a ver diferentes ejemplos de monosacáridos para entender un poco más la estructura de ellos. Primero vamos a hablar de dos aldohexosas, ¿sí? ¿Qué quiere decir aldohexosa? Que tiene un grupo aldehído y además tienen 6 carbonos. Una de ellas es la glucosa y otra la galactosa. ¿Está bien? ¿Qué es lo que les quiero contar de estos monosacáridos? Principalmente que los monosacáridos todos son solubles en agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno con el agua. Y eso hace que los pueda disolver en el agua. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos monosacáridos cuando están en solución acuosa? Adoptan una estructura cíclica, ¿sí? Y en esta estructura cíclica quiero que presten atención, principalmente, a el carbono 1. El carbono 1, ¿sí?, en este caso de las aldohexosas, cuando se ciclan, el carbono 1 es lo que se denomina carbono anomérico. Y es importante porque nos va a determinar si esta glucosa es alfa o es una glucosa beta. ¿Está bien? ¿Cómo me doy cuenta si la glucosa o la galactosa son alfa o beta? Tengo que observar la posición del grupo hidroxilo en el carbono anomérico, o sea, en el carbono 1 de esta aldohexosa. En el caso de la glucosa, en este caso es una alfa glucosa, porque el grupo hidroxilo está hacia abajo en el carbono anomérico. Y en el caso de la galactosa podemos observar que el grupo hidroxilo va hacia arriba, ¿sí? El grupo hidroxilo que está unido al carbono anomérico, o sea, el carbono 1, va hacia arriba. Por lo tanto, es lo que se denomina una beta-galactosa. ¿Está bien? Vamos a otro ejemplo. La fructosa es una cetohexosa, ¿sí? La fructosa es una cetohexosa. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un grupo cetona, ¿sí?, formado en el carbono 2, y después tiene 6 carbonos totales. Cuando la fructosa se cicla, ¿sí?, cuando la fructosa está en medio acuoso, se cicla también, ¿sí? Ahora, también debemos prestar atención al carbono anomérico, pero en el caso de la cetohexosa, el carbono anomérico ya no es el 1 cuando está ciclada, sino que el carbono anomérico es el carbono 2. Y como el oxidrilo, en este caso, del carbono anomérico, que sería el carbono 2, está hacia arriba, esta fructosa es una fructosa beta, ¿sí? Es una beta fructosa. Y por último, vamos a ver el caso de una aldopentosa. Aldo porque tiene un grupo aldehído en el carbono 1 y después tiene 5 carbonos totales. También, cuando colocamos esta aldopentosa en agua, se cicla. Y el carbono anomérico es el carbono 1. ¿Sí? Ahora, como podemos ver, en el caso de la imagen, el carbono 1 está hacia arriba, por lo tanto esto es una beta ribosa. ¿Está bien? ¿Por qué en estas clases vamos a hacer hincapié en la glucosa? La glucosa es un monosacárido muy importante, ya que es el principal sustrato energético de nuestro organismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir sustrato energético? Que nuestro organismo, a partir de glucosa, puede obtener energía para funcionar, ¿sí? ¿Cómo obtiene energía? Agarra la glucosa y la oxida, ¿sí? La mete en un metabolismo oxidativo, lo que le permite al organismo obtener energía. Esto lo vamos a ver en las siguientes clases. Ahora, tienen que saber, y como yo les conté anteriormente, que todos los monosacáridos son solubles en agua porque pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. La glucosa va a ser soluble en agua también.
Como la sangre es en una gran proporción agua, ¿sí? La glucosa es soluble en la sangre. La concentración de glucosa en sangre es lo que se denomina glucemia. Y nuestro organismo regula específicamente la concentración de glucosa en la sangre, o sea, la glucemia. Una persona sana tiene valores entre 70 y 110 gramos por decilitro de glucosa en sangre, o sea, de glucemia. ¿Está bien? Cuando esto varía, ¿sí?, el organismo acciona para volver la glucemia a valores normales. ¿Está bien? Ahora, como la glucosa es tan importante para nuestro organismo, nosotros tenemos la capacidad de almacenarla. ¿Sí? ¿Cómo la almacenamos? No la almacenamos sueltita, libre, sino que la almacenamos formando parte de carbohidratos o hidratos de carbono más complejos. Por ejemplo, el glucógeno, que ya lo vamos a ver más adelante en esta clase. ¿Sí? ¿Dónde almacenamos? Principalmente lo almacenamos en el hígado y en el músculo esquelético. Y ahora, la glucosa es muy importante para nuestro organismo, como podemos ver, pero ¿cómo la incorporamos en nuestro cuerpo? La incorporamos a través de la dieta. Si bien la glucosa no viene libre, ¿sí?, yo no la incorporo libre, por lo general la glucosa en la dieta se encuentra formando parte de carbohidratos más complejos. ¿Sí? En los alimentos la glucosa forma parte de carbohidratos más complejos. Y por el proceso digestivo yo obtengo y absorbo la glucosa libre. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a carbohidratos un poquito más complejos. ¿Sí? Dejamos atrás los monosacáridos, que eran los más sencillos. ¿Quiénes son estos carbohidratos un poquito más complejos? Los disacáridos. Los disacáridos están formados por dos monosacáridos unidos a través de un enlace covalente. ¿Cómo vamos a llamar ese enlace covalente que une los dos monosacáridos? Vamos a llamarlo enlace O-glucosídico. Este enlace O-glucosídico puede ser, vamos a tener diferentes tipos de enlace O-glucosídicos, ¿sí? Y además, en este tipo de enlace, siempre al menos va a participar un carbono anomérico. ¿Está bien? Vamos al primer ejemplo. En este ejemplo, dos glucosas se unen para formar un disacárido. ¿Está bien? Vamos a ver quién participa en este enlace. En este enlace participa el carbono anomérico de una de las glucosas. Como podemos observar, ese carbono anomérico tiene el hidroxilo en posición alfa, ¿sí? O sea, tenemos acá una alfa glucosa. Y por el otro lado, este carbono anomérico se va a unir con el grupo hidroxilo de la segunda glucosa. ¿Está bien? En la formación de estos enlaces O-glucosídicos, siempre se libera una molécula de agua. Ahora, el enlace que tenemos acá es un enlace entre el carbono 1 y el carbono 4. Pero tenemos que ver qué tipo de enlace es. ¿Es un enlace alfa o es un enlace beta? ¿Quién determina esto? Lo determina el carbono anomérico. Este enlace es un enlace alfa 1,4. ¿Por qué? Porque el carbono anomérico que participó del enlace tenía el hidroxilo en posición alfa. Por lo tanto, el enlace generado es un enlace alfa 1,4. ¿Está bien? En este caso, estamos hablando de la maltosa. La maltosa es un disacárido, también llamado azúcar de malta, presente en la malta y en la cebada germinada. ¿Qué alimento o qué bebida tiene un montón de maltosa? La cerveza. ¿Está bien? Vamos a otro ejemplo. La lactosa. La lactosa es el carbohidrato presente en la leche. Está formado por la unión de una galactosa, que es el primer monosacárido que ustedes ven a la izquierda, y por una glucosa, que es el segundo monosacárido que ustedes ven a la derecha. Acá, en el caso de la lactosa, se va a unir el carbono 1 de la galactosa con el carbono 4 de la glucosa. ¿Está bien? Ahora, ¿qué posición tiene el oxidrilo de ese carbono 1? Posición beta. Entonces, el enlace que se genera acá es un enlace beta 1,4. ¿Lo ven? Fíjense que el enlace sale por arriba. ¿Por qué? Porque el grupo hidroxilo del carbono 1 estaba en posición beta. Por eso que cuando se generó el enlace sale por arriba, ¿sí? En el caso anterior de la maltosa, el enlace salía por abajo, porque el grupo hidroxilo estaba por abajo en posición alfa. Pero ahora, el grupo hidroxilo del carbono anomérico de la galactosa estaba hacia arriba, y cuando se generó el enlace, se generó un enlace beta
beta 1,4. El siguiente ejemplo es la sacarosa. La sacarosa está formada por glucosa y fructosa unidas, también por un enlace O-glucosídico. ¿Quiénes se unen? Se une el carbono 1 de la glucosa con el carbono 2 de la fructosa. Si ustedes recuerdan las primeras firminas que vimos, ¿sí?, van a recordar que el carbono 1 de la glucosa es el carbono anomérico y el carbono 2 de la fructosa también es un carbono anomérico. Por lo tanto, acá tengo la unión de dos carbonos anoméricos y eso me dice que yo tengo que indicar en el tipo de enlace qué posición tenían ambos oxidrilos en los carbonos anoméricos. En este caso, si se fijan, en el carbono 1, fíjense que el enlace sale para abajo. Quiere decir que el hidroxilo que estaba antes ahí estaba en posición alfa. Y fíjense que en el carbono 2 de la fructosa, el enlace sale para arriba. Por lo tanto, el hidroxilo que estaba previamente ahí tenía una posición beta. Por lo tanto, este enlace es un enlace que se llama alfa 1,2 beta. ¿Sí? La sacarosa proviene de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera y es lo que nosotros consumimos como el azúcar de mesa. ¿Sí? También se consume en muchas bebidas azucaradas o en golosinas. Bien, veníamos hablando de monosacáridos, ¿sí? Veníamos hablando de disacáridos, que era cuando se unen dos monosacáridos. Pero ¿qué pasa cuando tengo 3 monosacáridos unidos, o 4, o 5, o 6? ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos compuestos? Cuando yo tengo entre 2 y 20 monosacáridos unidos, vamos a llamar a esos hidratos de carbono como oligosacáridos. Se agrega el prefijo oligo, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de carbohidratos o hidratos de carbono más complejos, que son los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por 20 o más subunidades de monosacáridos unidos a través de enlaces covalentes. Dentro de los polisacáridos voy a poder diferenciar dos tipos. Uno son los homopolisacáridos. Los homopolisacáridos solamente están formados por un tipo de monosacáridos. ¿Está bien? Por ejemplo, puedo tener homopolisacáridos de glucosa. Solamente tienen glucosa. O homopolisacáridos de galactosa. Solamente tienen monosacáridos de galactosa. ¿Está bien? Y por otro lado, podemos tener otro tipo de polisacáridos, que son los heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos pueden tener en su estructura 2 o más tipos de monosacáridos distintos. ¿Está bien? En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos ejemplos de homopolisacáridos que son relevantes para la biología. ¿Sí? Por ejemplo, el almidón, el glucógeno y la celulosa. Los tres ejemplos que vamos a ver a continuación son homopolisacáridos de glucosa. Son polímeros, son polisacáridos formados solamente por monosacáridos de glucosa. El primer ejemplo del cual vamos a hablar es el almidón. El almidón es un homopolisacárido de glucosa, ¿sí? Y es la molécula de almacenamiento de glucosa en las células vegetales. Las células vegetales, o sea, las plantas, almacenan glucosa en forma de almidón. ¿Está bien? ¿Dónde lo consumimos? Yo hoy les conté que la glucosa que consumíamos en nuestra dieta no la consumíamos libre, sino que la consumíamos formando parte de carbohidratos más complejos. Bueno, uno de esos carbohidratos es el almidón, ¿sí? Nosotros, al consumir pan, consumir arroz, consumir papa, estamos consumiendo mucho almidón, o sea, estamos consumiendo glucosa en forma de almidón. Pasa que después, con el proceso digestivo, terminamos absorbiendo en el intestino la glucosa libre, para poder ser utilizada por las células. Pero inicialmente estamos ingiriendo en la dieta un polisacárido complejo como es el almidón. Ahora, dentro de la estructura del almidón, vamos a poder diferenciar dos tipos diferentes de polímeros, ¿sí? Por un lado, vamos a diferenciar un polímero lineal. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un montón de glucosas que se unen por enlaces alfa 1,4. Se une el carbono 1, el carbono 1 de una con el carbono 4 de otra glucosa. El carbono 1 con el 4, el 1 con el 4, el 1 con el 4. Entonces se forma una cadena lineal de glucosa. Este tipo de polímero dentro del almidón es lo que se llama como amilosa.
¿Está bien? Y también vamos a poder diferenciar otro polímero dentro de la estructura del almidón, y es un polímero ramificado. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la cadena lineal, ¿sí? Pero este tipo de polímero va a tener, este tipo de estructura va a tener ramificaciones. A partir de esa cadena lineal salen otras cadenas. Y esas otras cadenas salen gracias a otro tipo de enlace, que son enlaces alfa 1,6. Los enlaces alfa 1,6 permiten que el almidón tenga ramificaciones. ¿Cómo se llama esta parte del almidón que es una cadena ramificada, un polímero ramificado? Se llama amilopectina. ¿Está bien? Entonces yo puedo diferenciar dentro de la estructura del almidón estas dos estructuras diferentes. Hay partes que son lineales y hay partes que son lineales pero tienen ramificaciones. ¿Está bien? Del glucógeno. ¿Sí? El glucógeno también es un homopolisacárido de glucosa, pero en este caso, ¿sí?, es la molécula de almacenamiento de glucosa en los organismos animales. Y sí, nosotros entramos dentro de este tipo de organismos. Ahora, el glucógeno se almacena principalmente en las células del hígado, en las células hepáticas, ¿sí?, en los hepatocitos y en células musculares. Y dentro de la estructura del glucógeno podemos encontrar tanto enlaces alfa 1,4 como enlaces alfa 1,6. Los enlaces alfa 1,4 generan esta cadena lineal que yo les conté. Ahora, los enlaces alfa 1,6 entre glucosas lo que generan son ramificaciones, igual que en el caso del almidón. Por último ejemplo que vamos a ver es la celulosa. La celulosa también es un homopolisacárido de glucosa y forma parte de la pared celular de las células vegetales. ¿Sí? La pared celular es la pared que recubre las células vegetales. ¿Está bien? ¿Cómo está formada? La celulosa son cadenas lineales de glucosa unidas a través de enlaces O-glucosídicos. ¿Pero qué tipo de enlaces? Enlaces beta 1,4. El almidón y el glucógeno también tenían enlaces O-glucosídicos, pero eran enlaces alfa 1,4 o alfa 1,6. La celulosa, por otro lado, tiene este otro tipo de enlaces que son beta 1,4. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la celulosa? La celulosa, las diferentes cadenas de celulosa, se solapan entre sí. Y entre sí también forman puentes de hidrógeno. Esto hace que la celulosa forme fibras muy resistentes y también fibras que son insolubles en el agua. ¿Sí? Nosotros, los seres, los animales, ¿sí?, no tenemos la capacidad enzimática para degradar la celulosa. ¿Está bien? Entonces, no voy a poder utilizar no voy a poder incorporar o absorber en mi intestino la glucosa que proviene de la celulosa, porque no puedo romper estos enlaces beta 1,4 enzimáticamente.